Corría el 8 de octubre de hace 100 años cuando los canillitas la ofrecieron por primera vez. Sin saberlo, tal vez, estaban vendiendo un semanario que provocaría un quiebre en la historia de los medios gráficos argentinos. Un testigo del paso del liberalismo conservador de la generación del 80 a la apertura democrática, de 3 gobiernos radicales, del golpe militar de 1930 y la década infame. Se trataba de Caras y Caretas, una revista que salió a la venta cada sábado hasta 1939, bajo la presentación de semanario festivo, literario, artístico y de actualidades. En realidad la historia de Caras y Caretas empezó en Uruguay. Mi bisabuelo llegó a Montevideo en 1886 y en 1890 fundó la revista Caras y Caretas en Uruguay. Esa revista fue publicada de 1890 a 1892. Él ahí, bueno, se viene a la Argentina, lo llama... Él había fundado otra revista antes, Pellicerina, después Caras y Caretas, hacía notas muy conocidas, se hizo famoso en Buenos Aires y lo llama Bartolito Mitre para trabajar en La Nación. Y empieza a actuar como periodista en La Nación. Ahí dejó de editar Caras y Caretas en Montevideo. Editan un número en que aparecen como fundadores Eustaquio Pellicer, Bartolito Mitre y Manuel Mayol. Poco después, el general, al ver que su hijo iba a participar en una revista, digamos, de sátira política, le prohíbe, digamos, siendo el director de un diario serio como era La Nación. Entonces buscan a una otra figura y lo llaman a Bartolito Mitre, pero fue que le propone a mi bisabuelo, a José C. Álvarez, que era Fray Mocho. Y acá hubo humor desde siempre. En 1801, antes que fuéramos país, ya teníamos humor en algunas publicaciones. Pero digamos, el humor se va afianzando a partir del Mosquito en 1863. El Mosquito dura 30 años. Otra publicación fuerte de esa época es Don Quijote. Hasta que llegamos a Caras y Caretas ya con un avance importante. Es decir, en lo técnico, en la calidad de las colaboraciones literarias. La primera portada ironizaba con una caricatura y una viñeta el arbitraje inglés en el conflicto que mantenían Chile y Argentina. La frase que le ponen a la caricatura de John Bull es: aunque las líneas ha echado, enredadas en el fondo, no ha de quedar sin pescado, porque es hombre acostumbrado a pescar por lo más hondo. Es decir, una línea dice línea chilena, la otra dice línea argentina, ¿no? Pero lo evidente es que el dibujante, que es Mayol, está diciendo ahí que indudablemente Inglaterra va a sacar ventaja para sí de ese arbitraje. Además me parece que es una revista que se correspondía a un proyecto de país, que era el proyecto que estaba en ese momento en marcha, el de la generación del 80. Yo creo que, no sé si se lo plantearon, en general estas cosas no se plantean de este modo, pero digo, tal vez la gente de la generación del 80 necesitaba verse reflejada, necesitaba reír, necesitaba criticar. Fue la primera revista de concepción periodística moderna que, sin llegar a ser masiva, estuvo pensada para una nueva clase de lectores, un público de capas medias criollas o inmigratorias que se integró rápidamente a mecanismos de ascenso social, consumo y participación cultural. La revista en su comienzo tiene la principal característica, es la caricatura política. Ese era su fuerte, ese era el punto donde apuntaba la revista, a caricaturizar a los políticos. La tapa siempre era una caricatura política, podía ser el presidente, podía ser un ministro, siempre un personaje que haya estado en la palestra esa semana. Venían unas pequeñas noticias internacionales y había muchas caricaturas con mucha publicidad, y siempre en las páginas del medio había otra caricatura similar a la que aparecía en la tapa. La revista empezó valiendo 25 centavos, luego del número 13 bajó a 20 centavos, precio que se mantuvo hasta que desapareció. Además, Sinfonía, el editorial de Eustaquio Pellicer, se transformó en los primeros años en una de las secciones más esperadas. Era un comentario jocoso de temas de actualidad. Él siempre trataba algún tema del momento y lo trataba en forma divertida.
Él era una persona con mucho humor, digamos, una persona que sabía reírse de sí mismo. Y era un conversador muy ameno, uno podría estar horas hablando con él porque tenía muchas aventuras y cosas para contar y tenía forma divertida de contarlas. Y siempre encontrando el lado humorístico, la chispa humorística. Así como Pellicer dejó su impronta, otros lo hicieron a través de las caricaturas que tuvieron a los políticos como protagonistas. Una de las estrellas fue Roca. Roca fue presidente 2 veces. Cuando nace la revista... Roca empezaba su segundo periodo, se lo criticaba mucho por el tema del Tratado de Límites con Chile. Y durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen sí hubo bastante de estas burlas, de estas sátiras, ¿no? Sobre todo en el caso de Yrigoyen, porque lo consideraban que él se consideraba muy omnipotente. Una vez lo dibujaron incluso sentado encima de la cúpula del Congreso. El hecho de que el dibujante Manuel Mayol fuera uno de los directores de la revista hablaba de la importancia que se le daba a las ilustraciones. Otro dibujante muy importante que llega enseguida, que es José María Cao. Y José María Cao, digamos que es el gran dibujante que tenemos en la Argentina en la primera etapa, ¿no? Es decir, él alcanzó un grado de perfección que no tenía, por ejemplo, el francés Stein, ¿no? Y bueno, y llegó a ser fundamental dentro de la revista, él, ¿no? Los dibujantes de Caras y Caretas, que muchos de ellos eran españoles, como Cao, Mayol, Eduardo Álvarez, Alejandro Sirio, algún peruano como Julio Málaga Grenet, son individuos que mayormente acá no han sido muy... Mejor dicho, no tienen el lugar que merecen. Yo creo que no es que haya arte de primera y arte de décima. Esta gente vivía acá y eran respetados por lo que hacían. Algunos de ellos tenían, digamos, habilidades y talentos elevadísimos, ¿no? Era una revista profundamente nacional. Digo, más allá de que trabajaran muchísimas personas que hubieran venido del extranjero, ¿no? El semanario dio lugar a un gran despliegue fotográfico. Las imágenes que llevaron al pie el nombre del fotógrafo dejaron un precedente sobre el derecho de autor. La publicidad también tuvo una presencia importante en la revista desde sus inicios. La publicidad estaba bien diferenciada, lo que era la publicidad dirigida a los hombres, a las mujeres. Eran textos muy profusos, había mucho texto. Nada que ver ahora que es una frase que lo dice todo, sino que eran publicidades y eran productos destinados al embellecimiento, a temas medicinales, el reumatismo. Caras y Caretas funcionó desde 1902 en San Martín 284 de la capital federal. Su sede después fue trasladada a Bolívar al 500 y desde 1912 estuvo aquí, en Chacabuco 155. Para el momento de esta última mudanza, la revista había sufrido el éxodo de sus iniciadores y abrió las puertas a nuevos dibujantes y colaboradores. La labor de mi abuelo Hermenegildo Sabat en Caras y Caretas fue modesta, en el sentido de que yo no conozco más allá de 4 o 5 páginas que él ilustró. Tampoco sé de qué manera, cómo llegaban a Caras y Caretas, ¿no? Sí, había cuenta de que él habitaba en Montevideo, pero me imagino que él debía enviarlas por correo o en alguna oportunidad debe haber venido personalmente hasta Buenos Aires, ¿no? Caras y Caretas tuvo como colaborador a Rubén Darío, a Leopoldo Lugones, a Marechal, a Leónidas Barletta, a muchísimos, Alejandro Dumas. Tuvo muchos colaboradores que fueron después escritores muy reconocidos, ¿no? Caras y Caretas incorpora la primera historieta argentina, porque acá desde los primeros años ya aparecían historietas extranjeras, muchas veces copiadas, calcadas, a veces sin poner el nombre del original. Pero digamos, la primera historieta argentina, que fíjese qué paradoja, fue dibujada por un español, el español Manuel Redondo,
aparece en 1913, que es Sarrasqueta. Ahora, había otra historieta que no era argentina, pero fue continuada acá después, que fue Viruta y Chicharrón. Viruta y Chicharrón aparece un año antes que Sarrasqueta, es una historieta que se populariza mucho entre los lectores, viene de afuera y entonces al producirse la Primera Guerra Mundial, la Guerra del 14, queda interrumpido el envío. Pero los lectores estaban tan acostumbrados a ella que la encargan a uno de los dibujantes seguirla. Y la sigue Juan Zanuy. Juan Zanuy es el seudónimo en realidad, porque Juan Zanuy en realidad es un médico barcelonés de apellido Belver, que ha venido acá a dibujar prácticamente. Pese al auge de las historietas, en su segunda etapa la revista tuvo menos espacio para el humor. El editorial Sinfonía había desaparecido y las caricaturas habían mermado, aunque sin darle respiro al principal blanco de sus críticas, los legisladores. En aquella época ya los diputados tenían mala fama. Entonces, por ejemplo, hay una caricatura que muestra al Congreso de la Nación como una fábrica de cebo y los diputados que van saliendo, como que era un producto, el producto de la Cámara de Diputados era una fábrica de cebo, que no hacían nada. Ya desde ese momento se los empezaba a criticar muchísimo. ¿Sí? En Caras y Caretas por ejemplo, de la década del 20, se planteaba lo que yo podría denominar la circularidad de los problemas argentinos o de la problemática argentina, que vos tenías ya en 1920 planteados allí en la revista cuestiones como la de la corrupción de los políticos, la falta de cumplimiento de los políticos, ¿no? La falta de palabra, ¿no? Había una cantidad de problemas que vos decís, bueno, pero como esto es lo mismo, no ha pasado el tiempo, ¿no? Por otro lado fue una revista que se adentró bastante en el cómo somos nosotros los argentinos, en el carácter de los argentinos, ¿no? Ojalá siempre se alcance ese nivel de excelso que ellos tuvieron muchísimas veces. Es decir, había una cosa que es muy importante en la actitud de estos dibujantes, José María Cao o Manuel Mayol, que era que no... Ellos se ocupaban de hacer críticas, pero no tenían, digamos, así como dibujantes anteriores a ellos, actuaban de una manera, hasta se podría decir, militante. Ellos hacían cosas muy grotescas a veces, pero que no llegaban a la cuestión de la maldad. Yo creo que eran gente muy talentosa, de ahí que la revista Caras y Caretas se haya quedado como un hito, digamos, dentro del periodismo y dentro de la historia rioplatense, ¿no? Entonces era un grupo de gente con mucho talento y que en lo suyo realmente hizo escuela. Caras y Caretas fue la primera tentativa por amalgamar la mayor cantidad posible de información y recreación para toda la familia, en secciones bien diferenciadas y ya no tan concentradas en la realidad del Río de la Plata. Con su dualidad entre el sentido tradicionalista y las tendencias innovadoras europeas, marcó una etapa. Pero, ¿por qué desapareció? En el 30, con la llegada de Uriburu, las caricaturas se aplacan totalmente. Hay una caricatura muy tímida de Uriburu, hecha con posterioridad, pero mostrándolo simplemente, ¿no? Una caricatura sin ninguna alusión, sin ninguna... Ya con la venida de Justo al poder empieza a meter más caricaturas, pero nada que ver con lo que era al comienzo, ¿no? Es decir, la idea original ya hacía rato que se había perdido, ¿no? Y ahí, bueno, esas son prácticamente las postrimerías. Caras y Caretas aparece hasta el 39, pero prácticamente muere por inercia, ¿no? Nada lo justificaba.